La tecnología avanza con una celeridad que supera todo lo impensable en tiempos pasados. En este vídeo te presentaré 5 progresos tecnológicos de la actualidad que mandan la parada y que no creíamos ver con tanta fuerza e influencia en nuestro entorno, en nuestra vida diaria. El trabajo. Titulares recientes, como el de la predicción de Bill Gates sobre la inteligencia artificial en el trabajo, o el de nuestro querido Elon Musk, quien aborda el fin de nuestra civilización, y otro como el fin de la industria cinematográfica por culpa de la inteligencia artificial. Si deseas conocer un poco más de esta noticia, te invito a ver el video que te dejaré por ahí arriba. La verdad, creo que con estos titulares, la tecnología del futuro no será la mejor, y se ve en el horizonte un futuro turbio y oscuro. En la cumbre de ASU+GSV en San Diego, Bill Gates abordó diversos temas, tales como la elección de la inteligencia artificial como un docente tan bueno como cualquier humano. Sin embargo, la inteligencia artificial no sustituirá a nuestros profesores humanos, sino que facilitará su labor. La IA sería como una aplicación móvil que ayudaría y aconsejaría a las futuras generaciones de niños que estudian, y a su vez, estos sustituirían a páginas como Google y Amazon. Creo que nadie se ve en este mundo sin estas páginas. Pero si superamos el juego de Snake en el móvil, que fue un éxito, y nadie se acuerda de él, superaremos cualquier cosa. Por la otra cara de la moneda, Elon Musk expresó una opinión contraria, afirmando que sería el fin de nuestra civilización. Pero acá lo extraño, lo inusual, es que la IA sería el fin de nuestra civilización, porque ella es peligrosísima. Pero si usamos la de él, entonces no lo sería, porque la de él busca una conexión y la razón del mundo. Amanecerá y veremos la música. En los últimos años, la inteligencia artificial ha avanzado de manera sorprendente, incluso en el mundo de la música. Las canciones generadas por IA con artistas favoritos están generando preocupación en la industria musical, y tal vez algunos quebraderos de cabeza. Pero no te preocupes, no necesitarás un detector de mentiras para descubrir la verdad detrás de estas canciones. Si mañana escuchara decir que Michael Jackson sacó una canción en colaboración con Shakira tirándole a Piqué, lo creería sin pensarlo. Y es que además, no es tan difícil hacer esta colaboración. No hay que tener mucho conocimiento al respecto. Y como era de esperarse, esto ha abierto un mundo de posibilidades en la industria musical. Incluso para los que creían que la música solo se generaba con amor y emoción. Y es que escuchamos todo tipo de música, y no solo de cantantes, sino también de personajes famosos como Homero Simpson, por ejemplo. Y es que es espectacular escuchar estas voces, pero es una realidad que esto se ha convertido en una guerra legal frente a la inteligencia artificial, borrando miles de canciones en Spotify, TikTok y YouTube. Han habido cantantes y compositores que se han negado rotundamente a aceptar este tipo de canciones porque, ustedes saben, los robots generan miedos en los músicos. Y pérdidas, por supuesto. Claramente, y no hablo de Shakira, si hay comisiones pues todo se facilita. Así como lo dice la cantante Grimes, que dijo que cualquiera podría usar su voz para cualquier proyecto musical, pero que si tenía éxito, se quedaba con el 50% de ganancias, así como cuando colabora con otro artista, porque para ella la IA es una artista, y de los bueno. Y los negocios son negocios socio, los robots humanos. Los robots son más comunes de lo que pensamos y están revolucionando el mundo por completo. Están los robots camareros que te atienden con emociones similares a través de una pantalla, como los que ya podemos ver en España o en Brooklyn, en Nueva York. Estos robots con cara de gato, que para mí es una buena estrategia porque los ojos de los gatos son como entradas a portales, porque te hipnotizan. Bueno, eso es lo que dicen. Estos robots ya son habituales en estos lugares y se está convirtiendo en algo cotidiano y rutinario.
también están los robots humanoides tan famosos como Sofía, quien ha dado conferencias. Es toda una estadista, sin hablar de su cita clandestina con Will Smith. También hemos visto a Atlas, desarrollado por la compañía de robótica Boston Dynamics, quien podría competir fácilmente en los Juegos Olímpicos por su destreza al hacer saltos mortales y ganar donde muchos no podrían. También tenemos a Optimus, el robot de Tesla creado por Elon Musk, el hombre que sí creará una IA que no destruirá la civilización. Y a Mecha, nuestro robot de Engineer Arts, que sonríe en el espejo al ver su belleza. No te sorprendas cuando un día llegue un robot a tu casa con el domicilio de tu cena favorita. ChatGPT. Sin duda alguna, de lo más revolucionario en tecnología en los últimos tiempos. Bill Gates en su momento dijo que sería un cambio impresionante, así como lo fue el Internet en su momento. Y no se equivocó al respecto, porque ChatGPT está en todas partes. ¿Y qué es ChatGPT? Pues es un modelo de lenguaje avanzado para conversaciones y respuestas coherentes. Bueno, a veces es coherente. Él es como hablar con tu hermano, que es el nerd de la clase, porque puedes conversar con él con naturalidad y creatividad sobre muchos temas. Pero desde sus inicios hasta ahora ha tenido una evolución impresionante. Aunque todavía está en ese proceso de mejoras, con cosas muy interesantes, pero a un ritmo acelerado y con algunas controversias por la nueva tecnología que traería consigo el ChatGPT 5. Si deseas conocer un poco más de esa evolución, te dejo un video en la descripción que trata en profundidad el tema. Imágenes con IA. Llegó el día en el que no sabemos si las imágenes que vemos en Internet son reales o falsas. Ya muchos hemos visto imágenes, como por ejemplo, la ministra de Sanidad de Japón con unas fotos muy sugerentes, o el Papa Francisco lanzándose su flow, o la de Trump que se lo llevan preso, o la de Biden con un arma en un paisaje de llamas. Y quizás cuantas más deambulan por las redes. Por un lado, se analiza lo real que pueden llegar a ser este tipo de imágenes. Por otro lado, es la imprudencia de las personas al difundirla. Hay un caso explícito de la cantante española Rosalía, foto publicada donde se exhibía semidesnuda y resultó siendo un montaje, foto que fue vista por su más de 230,000 seguidores. Ahora también tenemos que hablar de los videos que también se están produciendo, los populares deepfake, y en este sentido se presenta el relato de la streamer inglesa Sweet Anita, con más de 1.8 millones de seguidores. En febrero denunciaba que aparecía en un video de contenido para adultos, donde ella misma se sorprendió al ver su rostro en ese video, impuso la denuncia, pero el daño ya estaba hecho. Y es que es muy fácil hacer imágenes por el pilar de páginas y aplicaciones para crearlas. Creo que en este campo la situación se está poniendo turbia, porque el avance de la IA va creciendo a pasos agigantados. Espero que te haya gustado el video, suscríbete ya que el 90% de quienes ven el contenido no se han suscrito. Deja tu tecnológico like que no te cuesta nada, comparte el video y agradecemos tu apoyo para impulsar este canal y llegar más lejos hasta un próximo encuentro y que la tecnología del futuro sea siempre la mejor.